¿qué tal? Soy Ángel Vallejo, profesor de filosofía en secundaria, representante de la Red Española de Filosofía y la Sociedad de Filosofía del País Valencià y de la Asamblea del Profesorado de Filosofía. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación del Centro Imaginalia a hablar en esta celebración del Día Mundial de la Filosofía sobre el estoicismo. Creo que ha sido una elección muy adecuada. El estoicismo es una filosofía que hoy día vuelve a tener muchísima vigencia. Considero que es porque, entre otras cosas, podríamos decir que el estoicismo es una filosofía para tiempos de crisis, no solo en lo que respecta a malos tiempos, sino también tiempos de cambios. En este sentido, creo que huelga decir que efectivamente la nuestra es una época difícil y además sujeta a muchísimos cambios. Pero a mí me gustaría hablar del estoicismo desde el punto de vista de lo que se podría denominar una filosofía perenne. ¿Y qué sería una filosofía perenne? Bueno, sencillamente atendiendo al calificativo, perenne sería aquello que no caducase. En lo que respecta a la filosofía, podría considerarse una filosofía perenne aquella que se mantiene sin modificaciones sustanciales a lo largo de la historia. Sin embargo, no me gustaría identificar esta permanencia en el tiempo con aquella que pudieran tener filosofías de orden más personalista, entendiendo por personalismo aquellas que llevan el nombre del autor en su propia denominación. Es decir, me estoy refiriendo a algo así como el platonismo o el aristotelismo, que efectivamente tuvieron una vigencia enorme a lo largo del tiempo. Es también justo referirse a ellas como filosofías perennes. No en vano, Samuel Taylor Coleridge, por ejemplo, sugirió que todos los seres humanos nacíamos o bien platónicos o bien aristotélicos, y que la historia de la filosofía y aún de la humanidad no era sino una etapa diferente de la lucha de ambos contendientes, que a la vez fueron compañeros y amigos. Del mismo modo, Alfred North Whitehead sugiere que toda la historia de la filosofía no es sino una nota a pie de página de la filosofía de Platón. No obstante, el hecho de que yo no quiera considerar al estoicismo perenne en este sentido es porque considero que tanto platonismo como aristotelismo, a pesar de los añadidos que puedan haberse dado a lo largo de la historia, como por ejemplo en el plotinismo o la filosofía medieval, el cristianismo o el renacimiento con respecto a Platón, quizá en la última época con respecto a los filósofos de la matemática que no son constructivistas. Y con respecto al aristotelismo, a pesar del tratamiento que se le ha dado fundamentalmente en la escolástica medieval, tanto cristiana como islámica, por parte de Averroes y Avicena, y posteriormente el tratamiento de las éticas de la virtud, que por ejemplo se han visto en MacIntyre, y la recuperación de parte de su lógica, me parecería que estas filosofías, al fin y al cabo, nacieron prácticamente completas y acabadas de la pluma de sus autores, y lo demás no ha modificado esencialmente el corpus estructural de su filosofía. El caso del estoicismo me parece distinto. En él se conjugan perfectamente todos los elementos que pueden entrar dentro de la definición de una filosofía perenne, en el sentido que ni ha caducado, ni está completa, ni está acabada, y por supuesto intenta responder, al margen de cada época y cada cultura, a unas mismas preguntas que son las que al fin y al cabo subyacen a toda filosofía humana. Preguntas sobre la cosmología, el origen o la estructura metafísica del universo, su materialismo, inmaterialismo, así como una explicación coherente sobre lo fenoménico y en su caso lo nouménico. También el conocimiento del logos, esa fuerza que rige el universo, y por supuesto el papel que juega el ser humano dentro de todo esto. Es decir, su origen, naturaleza y destino, y el comportamiento de éste frente al mundo y sus congéneres. Eso que podríamos denominar ethos, y esa manifestación del ethos que es la virtud. ¿Y por qué voy a considerar el estoicismo como una verdadera filosofía perenne, aún por encima del platonismo o el aristotelismo? Entre otras cosas por su estructura abierta, es decir, se trata de una filosofía que se basa en 4 pilares fundamentales y a los cuales se van añadiendo, como si se tratase de una red, nuevos hilos que complementan, reconfiguran o mejoran lo que ya estaba establecido, sin necesidad de plantearse como herejías en torno a la filosofía fundacional.
El estoicismo, además, es tan antiguo o más que el platonismo y el aristotelismo, en la medida en que sus raíces pueden remontarse hasta el propio Heráclito, y además siguen posteriormente a la decadencia del platonismo o el aristotelismo en la modernidad, construyéndose en filósofos de la talla de Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel. Así pues, ahora, tal y como hemos sugerido, vamos a plantear esta hipótesis de la filosofía red con respecto a los 4 elementos que configuran el estoicismo y vamos a ir viendo cuáles son los añadidos que se han hecho a lo largo de la historia, para facilitar la comprensión de lo que después será el estudio del estoicismo en la modernidad. Esta red se teje en torno a 4 brazos fundamentales o relingas, a los que se irán añadiendo, según cada época o tradición, mallas que las complementen o cierren hasta hacer una filosofía bien trabada sobre estos ejes, que conserva aquello esencial que la vio nacer, pero en la que los autores o escuelas posteriores pueden reconocerse. La primera de ellas es la cosmología, la segunda la física, la tercera la lógica y por último la ética. En una etapa posterior, con mayor nivel de concreción, esa relación que existe entre la cosmología y la física que dará lugar al determinismo. Un determinismo que, desde luego, con el empeño del sabio en descifrar el logos que rige el universo, desembocará en la inevitable y trágica reflexión ética que conduce a la ataraxia. Ese empeño del sabio en perturbarse lo menos posible ante la inevitable maquinaria de la naturaleza, de la cual apenas podemos controlar aquello que está al alcance de nuestra mano. Y ya que hablamos de máquinas, este determinismo adquirirá mayor importancia durante la modernidad, en la medida en que Hobbes y sobre todo Galileo, con su nueva física, favorezcan la aparición del mecanicismo, principalmente cultivado por el muy estoico Descartes, pero concretado por ese gran maestro de lógica y computación que será Leibniz, en su idea de máthesis universalis, la ciencia del todo bajo cuya firme guía podía conocerse el universo entero simplemente sentándose a calcular. Quizá imbuido de ese optimismo epistemológico, el tercero de los grandes filósofos de la sustancia, el también muy estoico Spinoza, quiso también ocuparse del cuidado del alma, renunciando a la imperturbabilidad clásica y aventurándose a reivindicar las pasiones, en una suerte de acta fundacional del vitalismo que después recogería Nietzsche para aprovechar la asunción del placer y el dolor como clave y medida del eterno retorno. Esa afirmación estoica del renacimiento y muerte del universo por la ekpirosis, que ahora tomaba una perspectiva ética de afirmación de la voluntad y de la lucha de fuerzas en constante oposición, y que, afirmándose y negándose unas a otras, constituían un nuevo paradigma de la física de la naturaleza que no por caótica dejaba de entrever un orden y conexión secretas, accesibles como siempre por medio de la razón. La razón, cuya medida es la lógica, retomaría en los siglos XIX y XX las ideas de Crisipo de Solos, pulidas por Pedro Abelardo y el propio Leibniz, para dar un impulso decisivo a la lógica proposicional en manos de Boole, de Morgan, Frege, Peano y Russell. El cosmopolitismo ha sido dejado al final con una clara intención. Es una propuesta asumida desde el principio por el estoicismo, aunque se plantea originalmente en el cinismo de Diógenes de Sinope, y cuyos aportes histórico-filosóficos, que pasan por la constitución cosmopolita del Kant de la paz perpetua, el concepto de hospitalidad de Levinas y Derrida, o todas las derivadas de la Declaración de los Derechos Humanos con respecto a las leyes internacionales, apenas han variado en la premisa esencial. La familia humana es una y la misma, y nada de lo humano debe resultarnos ajeno, como diría Terencio y más tarde remarcaría Unamuno en su sentimiento trágico de la vida. Hoy día, los desafíos de la globalización, un concepto fundamentalmente económico, no deben afrontarse, como diría Hans Kuhn, sin la referencia a un ethos mundial, que bien podría encontrar su inspiración en esa filosofía perenne que es el estoicismo. Antes de iniciar el estudio del estoicismo en la modernidad, me gustaría hacer un muy breve repaso de la evolución histórica de esta escuela, partiendo desde luego desde el principio, que podría hallarse en el propio Heráclito. En efecto, de Heráclito puede tomarse el principio de que existe un logos que rige todo el universo,
que este logos es cognoscible y que en él lo bueno y lo malo son uno y lo mismo. Por supuesto que el principio material que configura y reconfigura todas las cosas es el fuego, en la medida en que todo lo cambia, troca, transforma, y del cual todo surge y en el cual todo acaba. Aunque estrictamente en Heráclito no se halla la idea de ecpirosis, la conflagración final que acabará con el universo, es posible que interpretaran de esta manera el ciclo eterno de transformación que rige el fuego en los estoicos para postular que los universos nacen y renacen siempre en una conflagración final. A esta configuración cosmológica y metafísica de Heráclito puede añadirse, por supuesto, la idea de que el conocimiento es la virtud que heredarán de Sócrates, y también de las escuelas cínicas y epicúreas el hecho de que las pasiones deben ser controladas hasta la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad. Evidentemente, el estoicismo se conoce sobre todo desde las aportaciones de Zenón de Citio y, en menor medida, Crisipo de Solos. Pero desde luego, desde un punto de vista histórico, es Zenón de Citio quien, no convencido de los excesos del epicureísmo y sobre todo del cinismo, y también un tanto alejado de lo que denominaba las fantasmagorías de las filosofías platónica y aristotélica, funda la escuela en la Estoa. A él y sobre todo a Crisipo de Solos es a quien debemos la diseminación, el crecimiento del estoicismo en la época antigua. Es común atribuir al estoicismo tres etapas: la del estoicismo antiguo o clásico, que redunda en las aportaciones de estos dos fundadores; posteriormente la del estoicismo medio, fundamentalmente con Catón; y después la del estoicismo nuevo, que se da sobre todo en la época del Imperio Romano, fundamentalmente con Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. No obstante, nosotros podemos seguir muchísimo más adelante, precisamente siguiendo a Séneca, porque este tuvo una recepción bastante intensa en lo que sería el cristianismo primitivo, e incluso hasta el punto, se llegó a decir, Tertuliano aseguraba, que en primer lugar podría haber sido bautizado por San Pablo, y en segundo lugar que, desde luego, hablando del cristianismo, Séneca podía ser considerado saepe noster, a menudo uno de los nuestros. Es precisamente de Séneca de donde se van a obtener las mayores influencias posteriormente en el Renacimiento. En efecto, es con Justo Lipsio, el creador del neoestoicismo en el Renacimiento, que éste vuelve a resurgir con fuerza en figuras tan importantes como, por ejemplo, Michel de Montaigne, que mantuvo una correspondencia con Justo, pero también de gran influencia en gente como Francis Bacon, nuestro Quevedo y posteriormente Montesquieu. Son, por tanto, Séneca y después Montaigne los principales vectores de la aparición del estoicismo en la filosofía de Descartes, el padre de la modernidad y, por supuesto, el iniciador de esa filosofía tan fecunda que fue la filosofía de la sustancia dentro de lo que era el racionalismo continental. Los principales representantes, por supuesto, serán Spinoza y Leibniz, junto con el propio Descartes, y con el primero de ellos vamos a enfrentarnos ahora en la relación que existe entre el estoicismo y sus propios textos. Vamos a verlo. Bueno, como vemos aquí, en principio está hablando de las matemáticas. Como vemos, se extraña de que, a pesar de su certeza y evidencia, no se hayan aprovechado para algo más práctico. Nosotros entenderemos, por supuesto, a lo largo de todo el discurso del método, que va a basar su nueva ciencia fundamentalmente en las matemáticas, algo que precisamente Aristóteles un poco dejó de lado, ¿no? Bien, no nos tiene que llamar tanto la atención esto que está hablando sobre las matemáticas, sino lo que dice precisamente sobre las éticas, las virtudes de los antiguos. Leemos aquí: y en cambio, los escritos de los antiguos paganos, referentes a las costumbres, comparábalos con palacios muy soberbios y magníficos, pero construidos sobre arena y barro. Levantan muy alto en las virtudes y las presentan como las cosas más estimables que hay en el mundo. Pero no nos enseñan bastante a conocerlas y muchas veces dan ese hermoso nombre a lo que no es sino insensibilidad, orgullo, desesperación o parricidio. Pareciera que el propio Descartes está aquí aludiendo precisamente a la filosofía estoica, en la medida en que la virtud del sabio está vinculada a la insensibilidad, ¿no? A lo que se denominaba la ataraxia.
Pero también, por otro lado, si recordamos cuál fue el destino precisamente de Séneca, de quien ya hemos dicho que probablemente fue el introductor a Descartes mediante Montaigne de la filosofía estoica, se nos habla de aquello que es la desesperación o el parricidio. Y bien, podemos conjeturar que precisamente puede estar refiriéndose a él porque Séneca acabó suicidándose, como es sabido, inducido precisamente por Nerón. Es decir, en poca estima se tenían los consejos que el sabio Séneca daba al emperador cuando precisamente utiliza su influencia para que éste se suicide. Así también es conocida la, vamos a decirlo así, incoherencia de la vida práctica del sabio Séneca con respecto a sus enseñanzas, dado que vivía en la abundancia, asesoraba a un emperador que probablemente era un sociópata y hacía uso de sus riquezas, despreciando un tanto aquello que él mismo proclamaba con respecto a la virtud. Así pues, lo que Descartes parece estar reclamando aquí a los antiguos es que, en primer lugar, no fueran coherentes, en segundo lugar, que no se hubieran civilizado lo suficiente y, en tercer lugar, que no fueran prácticos. Lo práctico, lo pragmático. Esta es precisamente una de las virtudes que debería tener la filosofía según Descartes. Como vamos a ver en el siguiente fragmento, justo antes de enfrascarnos en lo que sería la moral provisional, la nueva filosofía tendría que tener por objeto precisamente el control y el dominio de la naturaleza para hacernos amos y señores de la misma. Antes de entrar en esta consideración de la pragmática de la filosofía de Descartes, deberíamos recordar que han pasado 20 siglos desde que se iniciara la Estoa y que muchísimas cosas han cambiado. Entre otras, lo que ha cambiado fundamentalmente es el cristianismo, la irrupción de un dualismo muy claro, la caída del aristotelismo y, por supuesto, la idea de que la física es capaz de regir el mundo. El conocimiento de la misma, por tanto, puede darnos una herramienta fundamental para controlar nuestro destino en la medida en que esté al alcance de nuestra mano y no más allá, como veremos más adelante en las partes de la moral provisional que Descartes postula en el discurso del método, pero también y sobre todo en estas ideas que va a hacerle llegar la princesa Isabel de Bohemia en su correspondencia. Así pues, con respecto al pragmatismo, habría que señalar en primer lugar lo siguiente. La cosmovisión cartesiana ha cambiado en la medida en que el dualismo ahora postula que hay una parte que es determinista, en cierto sentido no absolutamente controlable, que es el mundo físico, pero que sin embargo para el ser humano y solo para el ser humano en la medida en que es semejante a Dios, quizá en un grado de potencia menor, pero esencialmente igual, y en la medida en que la razón es la misma en todas partes, también en la entidad divina, aunque con una potencia muchísimo mayor, el reino de la res cogitans, es el reino de la libertad, allá donde la voluntad domina, allá donde la voluntad se impone, o al menos intenta imponerse, porque no siempre lo logra cuando ésta no está fundamentada en el conocimiento. Pero la cuestión es que la física, el conocimiento de la física, puede dotarnos de una herramienta de dominio de aquello que se supone está por encima de la res cogitans o más allá de la res cogitans. Vamos a leer el fragmento y vamos a ir explicando qué es lo que sucede precisamente con respecto a la filosofía práctica de Descartes. Y vamos a notar también cómo aquí hay elementos del estoicismo bastante claros. Leo, por tanto. Dice: pero tan pronto como hube adquirido algunas nociones generales de la física y comenzado a ponerlas a prueba en varias dificultades particulares, notando entonces cuán lejos pueden llevarnos y cuán diferentes son de los principios que se han usado hasta ahora, creí que conservarlas ocultas era grandísimo pecado, que infringía la ley que nos obliga a procurar el bien general de todos los hombres en cuanto ello esté en nuestro poder. Pues esas nociones me han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que, en lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas, es posible encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos
y de todos los demás cuerpos que nos rodean, tan distintamente como conocemos los oficios varios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlas del mismo modo, en todos los usos a que sean propias, y de esa suerte hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. Pues bien, aquí me gustaría señalar varias cosas. En primer lugar, que hace referencia al pecado, es decir, se nota la irrupción del cristianismo, evidentemente, pero lo que dice a continuación es muchísimo más interesante. Sugiere Descartes que no dar a conocer esta nueva física infringía la ley que nos obliga a procurar el bien general de todos los hombres en cuanto ello esté en nuestro poder. Es decir, podríamos por un lado apelar a la regla de oro cristiana, de tratar al prójimo como a nosotros mismos, pero también al hecho de la filosofía estoica que refiere que todos formamos parte de la misma familia y que por tanto el conocimiento es un elemento que debe ponerse a disposición de todos los hombres. Llama la atención también cómo se está refiriendo precisamente a la crítica aristotélica. En primer lugar, cuando señala cuán diferentes son de los principios que se han usado hasta ahora. Estamos justo delante de la caída del aristotelismo que ha empezado a propiciar fundamentalmente Galileo, pero del cual Descartes es un primer paladín. Y mucho más adelante, o no mucho más adelante, mejor dicho, precisamente sugiere que se está refiriendo a la filosofía especulativa, sin aplicación práctica, enseñada en las escuelas. En realidad, cuando se habla de escuelas, podríamos referirnos también a la escolástica, que es precisamente la versión medieval, la versión del catolicismo de la filosofía aristotélica. Así pues, en primer lugar, Descartes está arrinconando a Aristóteles, pero también está modulando las enseñanzas de los antiguos que le parecen insuficientes, como veremos más adelante en la correspondencia con Isabel de Bohemia, para mejorarla. Así pues, esto viene a confirmar en cierta medida la tesis de que el estoicismo sigue en construcción, que Descartes es uno de sus ingenieros y que éste todavía no está acabado porque puede ampliar, por así decir, el ámbito de ocupación del ser humano con respecto al dominio de la naturaleza. Es decir, conociendo la física, conociendo la lógica, mediante la virtud del conocimiento, nosotros podemos aspirar a cierto dominio de la naturaleza. ¿Es este un dominio total? En absoluto, pero basta como para hacernos dueños y poseedores suyos. Vamos a ver qué nos dice en la moral provisional también dentro del discurso del método. Como es bien sabido, la moral provisional es el elemento más netamente estoico que podemos encontrar dentro de la filosofía escrita y proclamada por Descartes. Fundamentalmente, cuando hablamos de las máximas de la moral provisional referidas al estoicismo, por supuesto deberíamos centrarnos en la tercera máxima. No obstante, hay diseminadas a lo largo de cada una de las 4 de ellas elementos que podrían coincidir en una u otra medida con el estoicismo o al menos con alguno de sus antecedentes, como podría ser el intelectualismo moral socrático. Vamos a pasar a leerlas, no sin antes advertir que efectivamente la moral provisional tiene un doble sentido en lo que refiere al epíteto. Por un lado, es una moral por provisión o de aprovisionamiento, mientras Descartes intenta averiguar mediante el uso del método y de la razón cuál es la arquitectura del mundo para así plegarse de una manera a ella o incluso, como hemos visto antes, intentar dominarla. Esta moral de aprovisionamiento es la que le permitiría no permanecer irresoluto en sus acciones mientras se veía obligado a serlo en sus ideas. Por otro lado, es provisional porque es temporal. De hecho, él habla de ella como una especie de refugio en la que debe vivir mientras consigue construir la moral verdadera. Como veremos, hará acopio de algunos materiales, ya lo hemos sugerido, fundamentalmente del estoicismo de Séneca, pero también del intelectualismo moral de Sócrates. La idea de que fuese una moral provisional sugeriría también el hecho de que debería haber en algún sentido alguna moral definitiva. La verdad es que nunca llegó a postular tal moral, al menos no en sus escritos ampliamente difundidos o públicos. Pero sí que podemos encontrar algo parecido en la correspondencia que tuvo con la princesa Isabel de Bohemia, una persona a la que respetaba intelectualmente de un modo coherente en la medida en que Descartes postulaba
que la razón era la misma para todos los seres humanos, lo cual, por supuesto, incluía también a las mujeres. Pero vamos sin más dilación a leer un poco qué es lo que sugiere esta moral provisional en Descartes y por qué podemos encontrar en ella trazos de estoicismo. Pues bien, la primera máxima, desde luego, es una máxima prudencial. Habla de obedecer las leyes y costumbres de su país, conservando la religión en la cual Dios le había concedido la gracia de ser instruido desde la infancia, rigiéndose en cualquier otra cuestión por las opiniones más moderadas y alejadas de todo extremo, ya que éstas, las moderadas, le apartarían menos del verdadero camino en caso de equivocación. Bien, aquí es muy clara la huella del estoicismo en la medida en que la moderación debe ser una de las virtudes del sabio. Tanto desde Epicuro como desde Zenón, esta es una de las principales columnas de la virtud estoica, del pórtico estoico, ¿no? Es decir, la moderación, poco placer, poco dolor, poco extremismo, poco patetismo, en el sentido de sufrir las pasiones, ¿de acuerdo? Bien, él aparte añade una consideración práctica. Si estoy equivocado, evidentemente me resultará más fácil acercarme a la verdad si estoy en medio que si estoy en uno de los extremos. Alguien ha querido ver aquí, no sin razón, parte de lo que sería el justo medio aristotélico. Vamos a pasar a la segunda, que ya se parece un poquito más a lo que sería el estoicismo. Ser lo más firme y decidido que pudiera en mis acciones y no seguir las opiniones más dudosas, después de haberme determinado a ello con menor constancia que si hubiesen sido muy seguras. La firmeza, el continuar en las opiniones que se tienen, son una muestra de fuerza moral, por así decir. Me cueste lo que me cueste, voy a hacer lo que debo hacer, aun cuando esto me cueste, como a Séneca, la muerte. Pero vamos ya a la tercera máxima, que es probablemente la que, sin ningún lugar a dudas, constituye un elemento estoico de primer orden. Es la que dice así: debía siempre intentar vencerme a mí mismo antes que a la fortuna y modificar mis deseos antes que al orden del mundo. Pareciera que esto contradice un tanto el entusiasmo que mostraba Descartes, o que mostrará, mejor dicho, porque es en una parte posterior del discurso del método, con respecto a su filosofía práctica, que pretende conocer la naturaleza para dominarla y convertirnos en dueños y señores de la misma. Efectivamente, hay elementos a los que toda su ciencia no puede alcanzar. No puede alcanzar a modificar la fortuna, precisamente porque esta está en manos del azar, y tampoco puede vencer el orden del mundo. Un solo hombre, o quizá ni siquiera todos los hombres, pueden más que la fuerza de la naturaleza, del destino y, por supuesto, en determinado grado, de lo que Dios disponga. El logos está por encima de los seres humanos, aunque éstos puedan acceder al elemento que lo ordena. Como conclusión de las reflexiones de esta moral, reza la cuarta máxima: me daba cuenta de que debía realizar un atento examen de todas las ocupaciones que los hombres tienen en esta vida, con el fin de escoger la mejor. Esto es, emplear toda mi vida en cultivar mi razón y avanzar tanto como pudiese en el conocimiento de la verdad, siguiendo el método que me había prescrito. Es decir, seguir el ideal del sabio estoico, dedicarse al conocimiento y hacer de éste la virtud. Creo que es difícil encontrar algo más estoico que esta tercera y cuarta máximas del discurso del método en alguien que, efectivamente, procuraba no solo adoptar las máximas de los antiguos, sino también, en cierta medida, mejorarlas. Vamos a añadir otra cuestión importante con respecto a la ética cartesiana, que si conjuga bien con lo que nosotros hemos postulado al principio, y es que el estoicismo tuvo su origen no solo en la física heraclitiana y también en cierta medida en las escuelas cínicas por un lado y epicúreas por el otro, sino que deberíamos añadir también el intelectualismo moral socrático. Veremos cómo precisamente Descartes refiere a este intelectualismo moral en el siguiente fragmento que viene justo después de la moral provisional. Bueno, es fácil rastrear el intelectualismo moral socrático en
en esta apostilla a la moral provisional que él hace justo cuando acaba de nombrar las 4 máximas. Dice, pues no determinándose nuestra voluntad a seguir o a evitar cosa alguna, sino porque nuestro entendimiento se la representa como buena o mala, basta juzgar bien para obrar bien, y juzgar lo mejor que se pueda para obrar también lo mejor que se pueda. Es decir, para adquirir todas las virtudes y con ellas cuantos bienes puedan lograrse. Y cuando uno tiene la certidumbre de que ello es así, no puede por menos de estar contento. Y es interesante porque esta apelación a la felicidad, esta apelación a la virtud eudaimónica, es algo que se verá más adelante en la correspondencia que tiene con Isabel de Bohemia. Es decir, está haciendo referencia al tratamiento de las pasiones. Como veremos más tarde en Spinoza, uno de los elementos que no parecían congratular a los modernos es precisamente el hecho de que las pasiones debían ser desterradas. Le hemos visto decir a Descartes que le parecía completamente inaceptable el hecho de que el sabio fuera insensible, y se lo veremos decir también a Spinoza. Vamos a ver cómo habla de este tipo de cosas Descartes con respecto a la correspondencia que tiene con Isabel de Bohemia. Pero además vamos a ver que en la correspondencia de Isabel de Bohemia Descartes proclama algo así como lo que podría ser una moral definitiva, que en cierta medida guarda similitud con la moral provisional, pero que añade ciertas cosas que pueden resultarnos interesantes. Así pues, el contexto es el de que Isabel de Bohemia está recibiendo malas noticias por parte de todo el mundo, y Descartes, en su asesoría filosófica, lo que intenta es hacerle comprender que, estando en la posición en la que está, no solo por su riqueza y poder, sino también por su inteligencia, debe ser capaz de dominar los embates de la fortuna, no como harían el vulgo, en la medida en que éste cree que las riquezas deben ser medio suficiente para solucionar todas las vicisitudes y problemas a los que cada ser humano pueda enfrentarse. Así pues, lo que hace Descartes es muy interesante, precisamente aquí en esta carta del 21 de julio de 1645, porque señala cuál es una de las fuentes de su filosofía. Así pues, si dentro de este contexto empezamos a leer el puedo suponer que desasosigan a vuestra alteza la mayoría de las cartas que de otros lugares le llegan, y teme hallar en ella noticias que les agraden, porque la crueldad de la fortuna la tiene acostumbrada a recibirlas con frecuencia, lo que intenta decir es cómo puede enfrentarse a este tipo de cartas. Y así pues lo que sugiere, con más frecuencia que recordar los méritos de vuestra alteza y desearle tanto contento y felicidad como merece, no tengo más asunto para entretenerla que hablarle de los medios que la filosofía nos enseña para conseguir esa dicha suprema que las almas vulgares esperan en vano de la fortuna, aunque solo podamos esperarla de nosotros mismos. Y atención, de esos medios, uno de los que me parecen de mayor provecho es el de examinar lo que escribieron los antiguos e intentar incidir en lo que nos dicen sus escritos, añadiendo algo de nuestra cosecha a sus preceptos, pues esa es la forma de apropiárnoslos por completo y ponernos en disposición de aplicarlos. Es decir, que tal y como ya hemos sugerido, aquello que nos enseñan los antiguos puede ser una buena base, puede ser esa red sobre la que nosotros vamos a seguir tejiendo, que debemos asumirla solo en la medida en que podamos añadirle algo y completarla, y pone un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Por lo cual, para suplir la flaqueza de mi mente, que nada puede concebir motu propio, que me parezca digno que lo lea vuestra alteza, y para que mis cartas no carezcan por completo de contenido y utilidad, me propongo incluir en ellas a partir de ahora las consideraciones que me sugiera la lectura de uno de esos libros, a saber, del que escribió Séneca, de Vita Beata. Tenemos aquí pues una de las fuentes de la filosofía estoica que nutrieron la filosofía cartesiana, con el firme propósito de modificarla en la medida en que los tiempos habían cambiado, la ciencia había avanzado y el propio Descartes decía que debía hacerse propia la filosofía de cada uno de los antiguos solo en la medida en que pudiéramos transformarla.
Pero vamos a ver ahora cómo el propio Descartes le dice a Isabel cómo debe mantenerse contenta y cómo mantener el espíritu satisfecho. Para ello va a recordarle cuáles son las reglas del método, pero no son exactamente las que reflejan en su correspondencia las que nosotros estamos acostumbrados a ver en el discurso del método. En efecto, en la carta del 4 de agosto de 1645, Descartes de nuevo remite a Isabel al discurso del método para nombrar cuáles son las reglas de la moral provisional, que todavía, por cierto, no acaba de ser definitiva. Podríamos considerar que esta es su versión más acabada en la medida en que Descartes se aproximaba al fin de sus días y que no había retomado, por así decir, la reelaboración de la misma. Después de sugerir que al fin y al cabo no es más feliz quien más posee, sino quien menos desea, cuando compara a los pobres con vasos pequeños y a los ricos con vasos grandes, y que al fin y al cabo con la misma cantidad de líquido unos pueden considerarse felices mientras que otros siguen ansiando riquezas o elementos que produzcan contento, Descartes la remite, como hemos dicho, a estas 3 reglas del método. Es curioso porque ahora solo son 3. Como vemos al principio está hablando, es la primera regla que tiene que intentar siempre dar el mejor uso posible al intelecto para saber así lo que debe hacer o no hacer en cualesquiera circunstancias de la vida. ¿De acuerdo? La guía de la virtud en la vida es la razón. La segunda, que debe hallarse continua y firmemente resuelta a llevar a cabo todo cuanto aconseje la razón sin que lo desvíen de ello sus pasiones o apetitos. El control de los apetitos, de las pasiones, es efectivamente uno de los elementos más claramente estoicos. Lo curioso es como dice cómo deben contenerse estas pasiones. Es decir, no debe renunciarse a ellas como si fuera una ataraxia absoluta, sino sencillamente uno debe plegarse a las que son, vamos a decirlo así, pasiones absolutamente necesarias para la vida, y no excederse en el hecho de satisfacer todas y cada una de ellas. ¿Cómo motiva esta cuestión? Precisamente con la tercera regla, porque dice: es la tercera que debe saber que, mientras se esfuerce cuanto le sea posible en seguir esa conducta conforme a la razón, como los bienes que no posee están todos fuera de su alcance, de esa forma se acostumbra a no desearlos. Pues únicamente el deseo, el arrepentimiento y las lamentaciones pueden impedirnos el contento, lo que más tarde Spinoza denominará como las pasiones tristes. Abundando en esta idea, sigue diciendo Descartes: por lo demás, no todos los deseos son incompatibles con la beatitud, solo los que van acompañados de impaciencia y aflicción. Tampoco es necesario que nuestra razón no hierre nunca. Basta con que nuestra conciencia nos dé testimonio de que nunca hemos carecido ni de resuelta firmeza ni de virtud para llevar a cabo todo cuanto nos ha parecido mejor. Y así es como basta la virtud para alcanzar contento en esta vida. Es interesante lo que va a sugerir ahora, porque se halla también precisamente en Spinoza y en Leibniz, siguiendo un poco a Descartes, como la cuestión de saber cuáles son las virtudes o cuáles son las pasiones que deberían seguirse debe ser esclarecido mediante la razón. Y así sigue Descartes. No obstante, como la razón puede ser errada cuando no la ilumina el entendimiento, es decir, que la voluntad y la decisión de actuar correctamente pueden inclinarnos hacia cosas malas, recordemos esto porque Leibniz dirá algo muy parecido, aunque las creamos buenas, el contento que así conseguimos no es consistente. Si nos ceñimos a las pasiones desaforadas, no mediadas por la razón, la felicidad será efímera. Estamos muy cerca de Epicuro. Mucho más cuando sugiere que es usual oponer esa virtud a los placeres, apetitos y pasiones, y resulta muy trabajoso ponerla en práctica, mientras que el recto uso de la razón, al proporcionar un conocimiento auténtico del bien, impide que la virtud sea errada. He aquí una mezcla clara del intelectualismo moral y la virtud del sabio en el estoicismo. Así pues, como corolario a esta última regla de la moral provisional, podríamos añadir algo muy parecido a lo que ya se dijo y que nos servirá de introducción para Spinoza y Leibniz. La mayor felicidad del hombre depende de ese recto uso de la razón y, por consiguiente, el estudio que nos lo proporciona es la ocupación más útil que darse pueda y también, sin duda alguna, la más grata y deleitosa, en la medida en que efectivamente nos dice cómo conducir la virtud y cómo mediante ésta regular las pasiones que producirán la felicidad, con menos, pero rectamente.
En este sentido, hay grandes similitudes entre Spinoza y el estoicismo. En primer lugar, debemos recordar que el estoicismo surge un poco como reacción, como rechazo a lo que se denominan fantasías platónicas y aristotélicas, fundamentalmente a la teoría de la trascendencia y a la necesidad de la existencia de unas ideas que sean el correlato invariable a los cambios que se producían en el mundo natural. Así pues, esta idea de la trascendencia, bien que muchísimo más evidente en Platón, se muestra también en Aristóteles, sobre todo en cuando retrotraemos las causas al Ser Supremo. Aristóteles aboga también por una metafísica de la trascendencia, a pesar de que su teoría hilemórfica es muchísimo más apegada a lo inmanente. En este sentido, Spinoza, cuando naturaliza absolutamente su filosofía, cuando dice que la naturaleza es Dios, está de nuevo recurriendo a la ontología, a una ontología de la inmanencia. Es decir, ya no necesitará causas externas y trascendentes al mundo para explicar este, y sobre todo para explicar las fuerzas que correlacionan entre cada una de las manifestaciones de la sustancia o modos de la sustancia. Spinoza en este sentido tiene una sintonía total con el estoicismo, solo que pulirá muchísimo los extremos que se supone daban coherencia a la filosofía de los primeros siglos de nuestra era. En este sentido, el determinismo causal, o la cadena de causas que correlacionan entre todos los elementos de la naturaleza, es también un elemento común en la medida en que en Spinoza efectivamente todo está relacionado, incluso aquello que podría ser lo que se denomina virtud. Recordemos que una de sus obras principales es la ética demostrada según el orden geométrico. Es decir, que lo que ayuda a Spinoza a interpretar la naturaleza es aquello que se ha ido añadiendo a lo largo de los siglos, estos siglos que distan desde que Zenón de Citio fundara la Estoa hasta el más tardío Renacimiento con Galileo y fundamentalmente después con Descartes, de quien Spinoza es hijo intelectual, aún en contra muchas veces de sus propias ideas, y que lo que sugiere es que toda la cadena de causas deterministas que existen en la naturaleza pueden seguirse de un modo geométrico. Otra de las similitudes que podemos encontrar entre Spinoza y el estoicismo es la denominada teoría del conatus. La teoría del conatus viene a sugerir que todo elemento tiende a permanecer en su ser, quiere conservar su ser, busca aquello que le permite mantenerse en su ser. Esto está recogido explícitamente también en Spinoza, sobre todo en aquello en lo que refiere a la teoría de las pasiones. Es decir, hay pasiones tristes que nos alejan del conatus y hay pasiones felices, pasiones alegres que lo que hacen es mantenernos en nuestro ser. Es interesante porque esta será una de las diferencias que nosotros señalemos con respecto a Spinoza y el estoicismo. Por último, la relación entre conocimiento, virtud y felicidad que se dio en el primer estoicismo y que posteriormente fue cambiando desde un modo radical hasta un modo, vamos a decirlo así, más moderado y que se encuentra en Spinoza también. La relación entre conocimiento, virtud y felicidad se sugería en el estoicismo antiguo de manera que el sabio debía ser consciente de que solo podía cambiar aquello que estuviese en su mano, que debía conocer cuáles eran sus limitaciones y efectivamente con esto y el conocimiento podría alcanzar la felicidad, que entre otras cosas implicaba ser consciente de que la tranquilidad del espíritu era una necesidad humana. Veremos cómo hay algo de esto también en Spinoza, pero convenientemente modulado, de modo que sea coherente con su propia filosofía. Así pues, ahora lo que sería necesario sería señalar cuáles son las diferencias que existen entre Spinoza y el estoicismo. No son pocas. De Spinoza se ha llegado a decir que quería reconstruir el estoicismo, porque la apelación a la filosofía estoica es muy evidente en sus escritos y fundamentalmente en aquello que refiere, como ya hemos dicho, a Séneca. Un tanto menos al estoicismo clásico, pero sí sobre todo a Séneca. Así pues, con respecto a las diferencias, lo primero que cabría señalar es que la relación entre ontología y ética ya no es inmediata en Spinoza como sí que lo era en el estoicismo.
En efecto, en la escuela clásica habría una especie de finalidad dentro de la naturaleza en la medida en que ésta debía cumplir los designios de Dios. Es algo que ha desaparecido completamente en el también naturalismo spinozista. Aquí no hay ningún fin al que cumplir y por tanto la naturaleza no debe seguir un orden preestablecido por el Creador. La natura naturata responde a sus propias causas y aquello que nosotros entendemos como el bien que procedía de Dios no es sino un elemento que nuestra imaginación añade al desconocimiento de las causas que rigen la naturaleza. Es cierto que en el estoicismo se postula esta conspiración a el bien, este telos, en la medida en que la razón humana y la razón divina son isomórficas o isonómicas. Tal y como sucede en Descartes, la diferencia entre la razón divina y la razón humana es sólo de grado. Aquella es infinita, mientras que la humana alcanza tan solo a una porción de lo que podría ser la razón divina. En este sentido, cumplir con la virtud es asemejarnos desde el punto de vista de la racionalidad a aquello que Dios propone tanto para la naturaleza como para el ser humano. Este sería, por tanto, el mejor de los mundos posibles, dado que Dios ha preestablecido cuál es el funcionamiento y en la medida en que Él es bueno, no puede hallarse mal dentro de la naturaleza. Pero como ya hemos dicho, lo que sucede en Spinoza es un tanto diferente. Para Spinoza, Dios, si tal cosa existe, no es trascendente. Si es la naturaleza, entonces ésta sigue sus propias reglas. Y la razón, que es uno de los modos de la sustancia, es una cuestión humana limitada, incapaz de comprender la infinitud de las causas y que lleva por tanto a que el ser humano en esta incomprensión imagine que debe haber una especie de orden que debe seguirse y que conduce hasta el bien. Aquello que nosotros consideramos bueno es sencillamente aquello que nosotros valoramos como bueno. Entra aquí la teoría del conatus en la medida en que aquello que nos hace perseverar en el ser, aquello que nos hace mantener nuestra existencia, debe ser, por nuestro asentimiento, precisamente considerado como bueno. Si a alguien le suena el emotivismo de Hume en estas afirmaciones de Spinoza, no va desencaminado. La cuestión es que quizá haya aquí un antecedente claro que podríamos señalar también en Hume. Otra diferencia notable es la concepción de las pasiones en Spinoza con respecto a lo que era el estoicismo. Así como en el estoicismo se procuraba rechazar las pasiones en la medida en que afectaban de un modo negativo a nuestra existencia e incluso comprometían nuestro conatus, nuestra perseverancia en el ser, en Spinoza, sin embargo, se hace una reivindicación de las mismas por un argumento totalmente contrario. En primer lugar, la ataraxia es algo absolutamente indeseable. Así como en el estoicismo la ataraxia precisamente lo que buscaba era no comprometernos con pasiones peligrosas y por tanto que no perdiéramos la razón en medio de la ibris, precisamente por estar sujetos a unas pasiones que descontrolaban nuestro espíritu, lo que sugiere Spinoza desde un punto totalmente lógico es lo contrario. Es innegable que no podemos renunciar a las pasiones y no siempre podemos dominarlas. Deberíamos relacionarnos con otros modos o expresiones de la sustancia, lo cual implica, por ejemplo, otros seres humanos, animales o cosas, y precisamente por ello esta relación no puede ser solo intelectual. Quizá pueda serlo con el conocimiento de la naturaleza, con otros seres humanos, pero no con aquello con lo que nos alimentamos y que hace que perseveremos en nuestro ser. Así tampoco con las cosas de las que nos servimos. Nuestro dominio de la naturaleza implica, por tanto, una necesidad de buscar aquello que nos sustenta, y esta necesidad en realidad es una pasión. Así pues, es absurdo renunciar a las pasiones. Hay que señalar aquí que efectivamente el estoicismo antiguo podía ser un tanto radical en este aspecto, pero el estoicismo que surge en el Imperio Romano era un tanto más tolerante con las pasiones y sucede otro tanto en un grado mayor en el estoicismo que viene a postularse después de Justo Lipsio. Spinoza añadirá además que es incluso bueno deleitarse con las pasiones. Llega incluso a hablar del vino y de los placeres de la comida y justifica el placer que nos producen estas pasiones sencillamente porque nos ayudan a mantenernos en nuestro ser, es decir, refuerzan el conatus. Hay otro elemento que justifica la presencia de las pasiones y su aceptación
en cierta medida como positivas. Y es que, al no poder dominar siempre las pasiones, y siendo de hecho su presencia inevitable, esto se debe fundamentalmente a la infinitud de la sustancia. Es decir, nosotros no podemos conocer la infinitud, simplemente somos seres finitos. En la medida en que somos finitos y debemos permanecer en el ser, entonces nosotros deberíamos servirnos de las cosas que nos ayudan a perseverar en él. Si fuéramos infinitos, entonces no tendríamos necesidad alguna. Es decir, todo estaría satisfecho en nuestra existencia y por tanto seríamos seres completamente desapasionados. La ataraxia del sabio estoico clásico es completamente inhumana, en la medida en que nos asemejaría a una natura naturans, en la cual todas las necesidades están cubiertas simplemente desde su propia existencia. La infinitud de la sustancia es un elemento completamente inhumano. La infinitud de la sustancia le impide precisamente sentir. La infinitud de la sustancia le impide precisamente buscar. El hecho de que nosotros seamos seres que buscan, desean, padecen y disfrutan nos convierte precisamente en lo que somos y hace por ello necesarias las pasiones. Estamos a un paso de lo que sugerirá Nietzsche cuando las rescate para justificar la riqueza, la pluralidad y la hermosura de la vida, tanto en lo que respecta al placer como en lo que respecta al dolor. Como consecuencia de todo esto, la ética de Spinoza es absolutamente naturalista, en el sentido en que la relación que hay entre el conocimiento, virtud y vida es efectivamente la de cumplir nuestro ser, tal y como podría sugerir Aristóteles, pero atendiendo al hecho de que, por propia necesidad natural, nosotros debemos satisfacer nuestras pasiones para perseverar en el ser. La relación entre virtud, conocimiento y felicidad es esta. Alcanzaremos la felicidad en la medida en que satisfagamos nuestras necesidades, no solo físicas, sino también, precisamente por ser uno de los modos de expresión de la sustancia, la racionalidad, intelectuales. Spinoza ha conseguido cuadrar el círculo en el sentido en que ha dotado de inmanencia a la naturaleza y también de sentido a la causalidad y a nuestras propias carencias. Ahora ha justificado el hecho de que la virtud sea el conocimiento y de que este conocimiento sea el que nos mantenga en nuestro ser. Es difícil hacerlo mejor, en realidad. Así pues, con Leibniz, el tercero de los filósofos de la sustancia que nosotros vamos a tratar hoy aquí, nos encontramos con la aparente paradoja de que representa a la vez el más y el menos estoico de esta tríada que componen Descartes, Spinoza y Leibniz. Con respecto a aquello que lo separaría del estoicismo, está por un lado esa recurrencia de nuevo al Dios trascendente del cristianismo, al cual en ningún momento quiso renunciar. Esta postura filosófica es coherente con el resto de su filosofía, en la medida en que concibe que cada una de las manifestaciones de la filosofía, entre las que se incluye también el cristianismo, son solo, por decirlo así, momentos de una verdad que podría adquirirse con el estudio a lo largo de todas las manifestaciones históricas. Es decir, que esta aparente contradicción con la filosofía estoica en realidad haya una conciliación en cuanto nos fijamos en aquello que tiene de similitudes. Por ejemplo, a favor estaríamos hablando de esa filosofía perennis de la cual nosotros hemos hablado ya anteriormente y de la que Leibniz sería probablemente el mayor representante. No solo la reivindica, sino que además la justifica. Efectivamente, cada uno de los momentos filosóficos de la historia anterior a él ha tenido su parte de razón. Así como podría sugerirse que lo que Descartes está anunciando es que todos los filósofos anteriores a él estaban equivocados, Leibniz está proclamando justo lo contrario. En realidad todos tenían, en cierto modo, parte de razón. Pertenecían a algo mucho más básico, mucho más amplio, algo universal. Esto es lo que Leibniz va a defender como la idea de matesis universalis, es decir, una ciencia según la cual nosotros podríamos llegar a conocerlo todo si efectivamente conociéramos la aplicación de cada uno de los elementos de esta ciencia universal o matesis universalis. Al fin y al cabo, esta idea de matesis universalis
es la misma que subyace a aquella filosofía estoica que hablaba de que el conocimiento humano era todo y uno y todo estaba relacionado. Del mismo modo, esta Mathesis Universalis, que también aparece en Descartes, fundamentalmente en referencia a lo que sería su método para encontrar la verdad y la unidad de la ciencia, refiere en Leibniz al hallazgo de un logos o lenguaje universal, que posteriormente se traduciría en una lógica, y que unificaría el conocimiento humano en una sola ley. Es conocida su frase de que para averiguar cualquier verdad simplemente debería uno sentarse y calcular. Caso de encontrarse este lenguaje común o esta regla lógica universal, el sueño de los estoicos se vería cumplido precisamente con la aspiración de Leibniz. Es por ello que él también, por supuesto, reivindicaba las partes de verdad que podría haber en cada una de las filosofías anteriores. Otro de los elementos que podríamos citar como común a lo que sería la filosofía estoica sería, por supuesto, el hecho de que vivamos en el mejor de los mundos posibles. En Leibniz, esta afirmación está indudablemente vinculada al hecho de que Dios es la suma perfección y lo sumamente bueno, de manera que dentro de sus cálculos ha entrado toda posibilidad de existencia y el óptimo existente se halla precisamente en este mundo. Si de hecho hay algún elemento de mal, es sencillamente porque era necesario para mantener el equilibrio cuyo componente último no conocemos, pero que podríamos precisamente llegar a calcular mediante esta Mathesis Universalis. Así pues, el último de los elementos que vamos a señalar como coincidente con el estoicismo antes de pasar al problema de la libertad es el de su cosmopolitismo. Sabemos perfectamente que este es un elemento plenamente estoico, la indisoluble unidad de la familia humana, el hecho de sus relaciones no solo a lo largo del espacio, como podrían sugerir los estoicos, sino también a lo largo del tiempo, como sugiere la idea de Leibniz, y al hecho de que él mismo fue un diplomático notable. Dedicando su vida al conocimiento de las distintas culturas, también intentó fraguar un ecumenismo religioso entre aquellas religiones que se hallan en conflicto desde hacía más de 100 años. Muy bien, antes de iniciar el estudio de la libertad, este breve estudio de la libertad en Leibniz, deberíamos hablar en primer lugar de la voluntad humana, cuál es la relación que tiene con la filosofía estoica, y no sin antes señalar que la concepción que tiene Leibniz sobre la divinidad, aparte de la trascendencia de cual ya hemos hablado, es por supuesto su omnisciencia. Dios ha contemplado todos los mundos posibles, ha calibrado todas las posibilidades que pueden darse en estos mundos y por supuesto ha elegido el mejor de todos ellos. Esta idea de el mejor de los mundos posibles es efectivamente coincidente con la filosofía del estoicismo. A ello podríamos añadir también la idea de que todo está causalmente relacionado. Es decir, el hecho de que los acontecimientos que suceden en este mundo puedan dar lugar al mal es simplemente porque es necesario para que el equilibrio que se da en todas las acciones conduzca al óptimo posible, al mayor bien posible. Si Dios ha calibrado, visto y por tanto dado existencia al mejor de los mundos posibles, ¿cuál es el papel de la libertad humana? Esto efectivamente suena muchísimo al estoicismo, pero vamos a ver ahora la relación que podría tener precisamente con alguien como Spinoza. En primer lugar, vamos a empezar a ver qué es lo que Leibniz dice en su De libre arbitrio sobre lo que sea la voluntad. Y dice, es un esfuerzo que se acomete para actuar, porque se ha encontrado algo bueno en ese actuar, de donde se sigue que nunca se deja de actuar cuando el poder se da al mismo tiempo que el querer. Al acometer el esfuerzo, la acción se sigue necesariamente cuando no existe obstáculo alguno, esto es, cuando se puede. Constituye pues un axioma de los más constantes y ciertos el hecho de que la voluntad no adolezca de consecución en cuanto a facultad del actuar. Habría que señalar aquí que las mónadas, uno de los elementos fundamentales de la metafísica de Leibniz, aquello que se supone que dentro de la sustancia tiene un número infinito, no es una entidad estrictamente materialista, pero tampoco, curiosamente, ideal. La cuestión sobre las mónadas es que son acción pura. Es decir, dado que
el universo es el conjunto de las causas eficientes, pero además de las razones suficientes que llevan a su propia constitución dentro del equilibrio del mejor de los mundos posibles, toda mónada actúa siempre con respecto a un bien. Es decir, estamos muy cerca de lo que sería el conatus de Spinoza, actuar siempre para mantenerse en su ser, o para, precisamente, frente a Dios, hallar la existencia. El hecho de que las mónadas actúen con respecto a un bien sugiere no el hecho de que estén pensando en cada momento qué es lo que deben hacer, porque efectivamente, ¿de dónde surgiría sino el mal? La cuestión es que el mal existe y esto se debe precisamente a una actuación, digámoslo, deficitaria desde el punto de vista de la voluntad de buscar el bien de las mónadas, no desde el punto de vista de la posibilidad total de las causas eficientes que rigen el universo. Sin embargo, el hecho de que el ser humano sea capaz de calcular y hacerlo mediante una matesis universalis, anclada en una filosofía perennis, como veremos, le da una posibilidad de actuar calculando precisamente cuál es el máximo bien posible. Así pues, si el ser humano piensa antes de actuar, si conoce cuáles son las consecuencias de sus actos, entonces puede decirse que está actuando en un modo correlativo a como lo haría Dios. Encontramos pues aquí de nuevo una correlación, una especie de isonomía entre el intelecto humano y el divino, que estaba en cierto modo alejado en Spinoza, pero que Leibniz retoma. Vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias para la libertad del ser humano respecto de este tipo de posibilidades. Sigue diciendo Leibniz en su De Libre Arbitrio: la verdadera libertad consiste en esa capacidad nuestra de razonar morosamente sobre las cosas y de actuar de acuerdo con lo que hayamos juzgado como lo mejor. Solo ostentaremos un libre albedrío en cuanto nos sirvamos de la razón en aquellas cosas que no excedan nuestras fuerzas, una afirmación totalmente estoica, aquello que esté a nuestra mano. Descartes y Spinoza estarían de acuerdo. Ahora bien, como nuestros razonamientos guardan una relación con los movimientos del cuerpo, mudables al albur de las impresiones exteriores, sucede con frecuencia que hallazgos inopinados, grandes pasiones, prejuicios y costumbres inveteradas fuertemente arraigados en el cerebro, así como ciertas enfermedades, nos hacen querer y actuar antes de que hayamos razonado. Y en consecuencia nuestro libre albedrío se halla entreverado con alguna servidumbre. Pero cuanto más acostumbre un hombre a no precipitarse, tanto más libre será. Creo que es difícil eludir el hecho de que Leibniz se está comportando plenamente como un estoico y además casi como un miembro de lo que podría ser el colegio spinoziano. Efectivamente, hay una cierta defensa de las pasiones en la medida en que son inevitables, dado que debemos convivir con otras sustancias, y estas son necesarias para vivir, pero también a veces nos producen enfermedad o necesidades difíciles de satisfacer. Esta dificultad, esta falta de moderación, esta precipitación, este dejarnos dominar por las pasiones que tan rápidamente comprarían los estoicos, es aquello a lo que debemos renunciar desde el conocimiento. Si nuestro conocimiento sobre las causas, las razones suficientes y el, vamos a decirlo así, intelecto de Dios fueran lo suficientemente fuertes, lo suficientemente justificadas, nuestras actuaciones también serían moderadas en la medida en que nos conducirían a un mayor bien. Siempre que pensamos bien, actuamos bien. He aquí de nuevo la recuperación de la máxima cartesiana que se hallaba, sin ningún lugar a dudas, en el intelectualismo moral socrático. Es difícil, después de leer a todos estos filósofos, no afirmar que efectivamente tenían una trabazón estrecha con los principios del estoicismo. Quizá haya elementos que parezcan contradecirlos, pero sin duda son muchas más las cosas que los ligan en esta infinita red de conceptos, de sabidurías y de filosofías perennes que constituyen el estoicismo que se da desde Heráclito hasta nuestros días. Debo agradecer de nuevo la invitación que se cursó para que impartiera esta charla y simplemente su presencia aquí y la atención que me han prestado. Muchas gracias y no dejen de leer a los filósofos de la sustancia y a los estoicos que los precedieron y los sucedieron. Un fuerte abrazo.